Dios es bueno. Hemos estado viendo muchas maravillas, milagros, restauraciones. Donde quiera que su palabra es recibida y llevada, estos mismos efectos y estos mismos milagros y sanidades que se han estado presentando aquí, las he estado viendo también ahí en la cárcel, en el ministerio, a los inmates, pero a los prisioneros, a las prisioneras también están recibiendo sanidades. Y me gozo porque la palabra no hace distinción, sino requiere de fe, nada más, de ser aplicada, de ser puesta por obra, de ser algo muy importante que hemos estado hablando y que les quiero recordar, es que la fe, hermanos, para poder ver, en 1 Juan capítulo 5, versículo 4, dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, la fe es la conexión que nosotros tenemos hacia la gracia de Dios, hacia la provisión de Dios, hacia todas sus promesas. Nos conectamos y extraemos aquello que ya fue depositado dentro de nosotros. Pero no es como que conectarse una vez y luego quitar el pedal de la gasolina, ¿verdad? O sea, necesitas mantener ese pedal puesto el suficiente tiempo para llegar al lugar a donde vas. Entonces la fe actúa igual. La fe la liberas y la dejas trabajando en el campo hasta que la manifestación viene. No la llames y digas, pues yo creo que no he visto nada, pues ya no sucedió nada. Manténla trabajando. Ese es el ejemplo que se nos da en Lucas 17. Y es importante que nosotros estemos conscientes continuamente en nuestro caminar, que la fe, la gracia, las armas que Dios nos dio, nunca fallen. Y que somos nosotros los que tenemos que mantener continua y constantemente la aplicación de esas armas. Ahorita vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, de eso, de esas armas de luz que Dios nos hizo disponibles. Así que es el tema de hoy. Camina en luz como Dios está en luz. Ese es el tema de hoy, y obviamente que sigue teniendo aplicación con la justicia que hemos estado hablando. No lo vamos a soltar, lo voy a seguir aplicando, pero quiero llevarlos en parte y a lo mejor sentar los fundamentos, ¿verdad?, para después poder recibir más revelación acerca de lo que significa estar en la luz, como Dios está en luz y como Dios es luz, ¿ok? Aplicado junto con la justificación, con la justicia. Y vamos a Primera de Juan, capítulo 1. Ahí pongan un marcador, porque vamos a estar regresando a ese capítulo. Pero voy a comenzar con los fundamentos. Dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, dice Juan, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La vida eterna la trajo Dios aquí a la tierra en su creación, y luego por desobediencia del hombre, esa vida eterna se alejó de nosotros por causa del pecado y vino lo que se llama la muerte espiritual. Y por causa de eso entró la muerte al mundo, ¿verdad? La muerte física también.
Pero esa vida eterna estaba en Dios, dice Juan, y ahora se nos manifestó. Bueno, se manifestó porque Jesucristo fue enviado a la tierra como la vida eterna, como aquel que vino a presentarla nuevamente después de 4000 años de ausencia, después del pecado. Gracias a Dios por el plan redentor de Él y de su Hijo, y de que a pesar de haber nosotros demostrado, ¿verdad?, lo poco que a veces consideramos lo que Dios nos ha concedido, la vida, la eternidad, la inmortalidad, a veces nosotros menospreciamos esas cosas y no las consideramos como algo lo más importante día a día en nuestras vidas. Y así sucedió también con Adán y Eva. Vino el tiempo en el que no consideraron aquello que Dios les dio como lo más importante en sus vidas. Y lo perdieron, hermanos. Pero gracias a Dios que en Jesucristo, esa vida que estaba en Dios vino y se manifestó entre nosotros. Y eso es bien importante de entenderlo. Y dice en Efesios capítulo 2, si quieren ir ahí, versículo 1 y 5, dice: entonces la vida vino, que estaba en el Padre, la vida eterna, vino y se manifestó entre nosotros. Se manifestó a nosotros. Y en Efesios capítulo 2, vamos a ver el 1 y el 5, nada más. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La vida se manifestó y vino a nosotros. Aún estando en el 5, nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces la vida de Dios vino y se manifestó a nosotros. Wow. O sea, como diciendo, aquí estoy, aquí siempre he estado. No había podido trabajar o no pude trabajar tan rápido como yo quisiera en tiempo de los hombres, por causa de los hombres, por causa del pecado que hay en el cuerpo. Por eso Dios tardó tanto tiempo, en tiempo nuestro, ¿verdad? No en tiempo de eternidad. Eso ha de haber sido un momentito. Pero la vida vino y se manifestó a nosotros. Y esa vida, hermanos, vino y nos trajo el perdón de pecados. Y este es un tema que se batalla para poder dar a entender lo que representa la vida que Jesucristo trajo. El perdón de pecados que Él nos dio. Lo que representa la sangre del Cordero, nunca comparada con la sangre de un animalito, como en los días del templo, ¿verdad? Del sacerdocio levítico. La sangre de Jesucristo tiene un poder inimaginable y que a veces, no a veces, la religión siempre batalla para entender. Pero una vez que lo entendemos, entonces podemos comenzar a sentir la libertad con la que esa sangre vino y se manifestó y nos dio vida. Entonces quiero que ustedes lo vean por ustedes mismos y les voy a dar 5 versículos para que ustedes entiendan que la vida que Dios manifestó mediante el sacrificio y el derramamiento de la sangre de Jesús es una vida que nosotros nunca hubiéramos podido merecer ni llegar a recibir si no hubiera sido porque Él vino y la ofreció gratuitamente hacia nosotros. Y vamos a Hechos 26, vamos a ver varios versículos, nada más para que ustedes vean que el perdón de los pecados que vino con la vida fue algo que
Dios nos ofreció gratuitamente y que nosotros en ningún momento vamos a poder trabajar para poder recibirlo. Y eso es bien necesario, hermano, entenderlos, porque normalmente venimos a las iglesias a ver qué podemos hacer para mejorar. Y es correcto, pero está mal enfocado, porque normalmente venimos a ver qué podemos hacer para incrementar, en lugar de venir a la iglesia para ver la forma de incrementar en lo que Jesús ya hizo en la cruz, y no lo que nosotros podemos hacer, que hay mucha diferencia en eso. Entonces en Hechos 26, versículo 18, dice a Pablo, ¿verdad? Le dice, Dios, por medio de Jesús, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pues para que reciban el perdón de pecados por mí. Entonces, obviamente le hablaba no solamente al pueblo de Israel, sino que a toda la humanidad. Y no solamente a la que existía en ese tiempo, sino a toda la que había de venir. Entonces no es difícil llegar a la conclusión y al entendimiento de que este sacrificio, este perdón de pecados del que se está hablando, no depende de ninguno de nosotros. Porque se te perdonó antes de que nacieras, te estaba perdonando toda tu vida, todos los errores que tú cometieras. Y eso es bien importante, hermanos, porque normalmente cuando se predica la palabra de fe, las personas se van por un camino de, me está dando permiso para pecar. No, te estoy dando permiso para caminar perfectamente por medio de la justicia. No para que elijas el hacer cosas equivocadas, sino para que mientras las haces, seas y sigas siendo perfecto en Él. Y eso es lo que necesitamos entender aún más, hermanos. Ahí mismo en Hechos 10, vamos al 43. Entonces, por medio de Él recibimos el perdón de pecados. Ok. Hechos 10, 43. Ustedes léanlo y ustedes lo interpretan. Pueden ir a sus casas e interpretarlo, meditar en el Espíritu de Dios. Y luego vienen y me dicen, si no entienden que el perdón de sus pecados cubrió absolutamente todo, incluso los que vas a cometer hoy o las ofensas que puedas en algún momento hacer hoy, ya fueron perdonadas. Y vamos a llegar a una pregunta ahí más adelantito, ¿verdad? Que yo sé que muchos se las hacen y a lo mejor ustedes se la van a hacer también. Dice en el 43, de este dan testimonio, 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, Jesucristo. ¿Ok? Aún durante el milenio, Él va a ser el juez de vivos y muertos, hasta que entregue el reino al Dios nuestro, ¿verdad? De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren, ¿ustedes creen? Recibirán perdón de pecados por su nombre, perdón de pecados. Si lo recibes al principio de tu vida, si lo recibes a la mitad o al final o en el último segundo de tu vida, recibiste el perdón de pecados. ¿Incluye eso todos tus pecados? ¿Sí? Nada más que los que lo reciben al principio batallan para entender, porque lo ven desde el punto de vista de la carne, batallan para entender que el resto de sus vidas lo tienen que caminar sin faltas,
o arrepintiéndose continuamente para poder merecer esa salvación gratis que recibimos. Y no es así, hermanos. Ahorita vamos a ver cómo hacerle. Entonces, recibirán total perdón de pecados por su nombre. Colosenses 2:13. Seguimos para que ustedes lo sigan meditando. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados, o sea que aún no habían nacido ustedes de nuevo, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, estando en un estado de muerte espiritual, vino y nos dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Ya van 3. Entonces, ¿nos perdonó todos los pecados? Sí, ¿verdad? Gloria a Dios. Todos los pecados. Primera de Juan, capítulo 2, volvamos ahí. Vamos a ver los versículos 2 y el 12. Dice, y Él, Jesús, es la propiciación. En una definición, yo puedo leer eso, propiciación, se los he dado como definición, ¿verdad? Yo lo puedo decir, y él es el apaciguamiento entre Dios y la humanidad por un sacrificio sustituto que fue Jesús. Él es la propiciación, Jesús es el que intervino entre Dios y nosotros para darnos la paz. La propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces vino, fue el sacrificio sustituto por nosotros, y no solamente quedamos nosotros perdonados en ese momento, sino toda la humanidad quedó perdonada. Ya hemos dicho que si no toda la humanidad es de Cristo, es porque no han recibido el regalo de salvación, pero no porque Él no lo ofreciera a toda la humanidad. Y es que tendemos a ver a las personas individuales, hermanos, pero cuando Dios trató en Cristo Jesús y cargó sobre Él el pecado de todos nosotros, cargó el origen del pecado, la naturaleza de pecado. No los pecados individuales, que están intrínsecos en el pecado. Entonces, cuando Dios trató con el pecado, trató con el pecado original, con la naturaleza de Satanás misma, y lo quitó de en medio. Entonces, lo único que queda es que la humanidad responda a eso, y cada uno que responde recibe la salvación, como nosotros hemos hecho, ¿verdad? ¿Bien? ¿Estamos bien? Ok, versículo 12, es el último. Ahí mismo dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados, no dice algunos, dice vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Entonces quedó solucionado, y de aquí en adelante yo quiero que ustedes solucionen eso y no vean como limitante las acciones de su carne. No vean como un estorbo entre Dios y ustedes las acciones de su carne, que obviamente tenemos que tratar con ellas, pero no para que nuestros pecados sean perdonados. ¿Sí entendemos la diferencia? El pecado que había en nosotros y en toda la humanidad fue totalmente destruido por el sacrificio, no cubierto, destruido, quitado de en medio entre Dios y la humanidad. Quedó solucionado para siempre, hermanos. Y eso son muy buenas noticias. Por lo tanto,
El enemigo, si nosotros entendemos eso, el enemigo número uno de Dios viene siendo nuestra carne, porque nuestra carne es la que nos dirige hacia no eres lo suficientemente salvo, no has hecho lo que a ti te corresponde, no todos los días te metes y oras, no has hecho esto, no has hecho lo otro. La carne tiende a ir en dirección opuesta a lo que el sacrificio de Jesús hizo. El enemigo número uno de Dios es la carne nuestra, porque sigue estando en una condición caída, ¿verdad? El cuerpo de nosotros sigue teniendo la semilla del pecado de Adán. No nuestro espíritu, pero la carne sigue teniendo eso, ¿verdad? La carne siempre está tratando de hacer algo para merecer. Ok, entonces entendiendo eso, habiendo entendido eso, quiero contestar la pregunta ahí en 1 de Juan capítulo 1 y entender un poquito lo de la luz, un poquito, no vamos a entrar en eso. De manera que podamos entender por qué la palabra dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ven la aparente contradicción? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿No los perdonó ya en Cristo Jesús? ¿No acabó la obra? Bueno, entonces, ¿a qué se está refiriendo en 1 de Juan 1:9? Porque es necesario que nosotros tener que confesar los pecados si ya fueron perdonados anteriormente en la cruz. Y eso es lo que vamos a entender, y es el concepto nuevo que quiero comenzar a explicar, el concepto de la luz, hermanos. Y vamos a comenzar en el 5. Vamos a estar dando algunas definiciones, unas 3 o 4, no muchas, definiciones de palabras ahí para poder entender algunas cosas necesarias. Entonces, dice 1 de Juan 1:5, dice Juan, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Entonces eso también quiero que quede solucionado. Dios es luz. Ahí lo dice, ahí lo establece. Hay muchos versículos donde se nos dice que Dios es luz, pero también quiero que ustedes entiendan que Jesucristo es luz. Y eso lo vamos a ver en Juan 8:12, por favor. Ahora sí me voy a basar un poquito para no estar yendo de un lado a otro. Pero Dios es luz. Jesús también es luz en Juan 8:12. ¿No lo hay? Ok. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. Ya hemos oído que dice, yo soy la vida, yo soy el pan, ¿verdad? Bueno, Jesús también es la luz del mundo. Y obviamente Dios es luz, Jesús es luz. Y esa luz, hermanos, es una luz inaccesible. Y este concepto quiero irlo desarrollando más y más. Pero el lugar donde Dios está, 1 Timoteo 6:16,
dice, el cual, voy a leer desde el 15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Yo creo que no es difícil entender por qué esa luz es inaccesible con el solo hecho de ver las propiedades de la luz. El origen de la luz es Dios. Dios es luz. La luz es Dios. Dios es amor, el amor es Dios. Pero eso significa que la luz, toda la que nosotros podemos comprender, estudiar, discernir, aquí en la tierra, la luz del sol, la luz que vemos, tiene una capacidad o capacidades muy grandes. Nadie puede ir, sabemos los beneficios y los peligros de ir a un contacto y de enchufar un aparato para bien de nosotros, para uso de nosotros, pero también sabemos los efectos que tendría poner con la mano un tenedor en el contacto, ¿verdad? Esa misma luz que nos sirve para beneficio tiene un poder destructivo total. Bueno, la luz se puede, estoy tratando de hallar la palabra, no dividir, pero para poder tener la luz láser, aumentar, modificar, para poder nosotros tener una luz específica, con características específicas, y sabemos lo que los rayos láser pueden hacer. En un momento pueden destruir rápidamente cualquier cosa, o los rayos ultravioletas pueden hacer en la piel de alguien, ¿verdad? Si son expuestos por mucho tiempo, o si la capa esa de ozono que protege la Tierra fuera en algún momento incapaz de filtrar los rayos y que entraran directamente a la Tierra. Sabemos los efectos que pueden tener. Y hay ciertas cositas que nos muestran lo que la gloria de Dios, lo que la luz. De hecho, Habacuc nos habla de algo muy interesante, porque nos habla de esa luz que está en Dios. Dice el versículo ese, rayos de luz salían de su trono, de su mano derecha. Ahí estaban escondidos el poder de Dios. Y no voy a entrar en un ejemplo que conozco de eso, pero lo que quiero que entiendan es que el origen de la luz es tan peligroso como los rayos mal utilizados o la energía mal utilizada aquí en la Tierra. Si no se presenta uno en las condiciones correctas, los efectos de esa luz de Dios también son mortales. Y lo vemos en el Antiguo Testamento, en aquella persona que tocó nada más, ¿verdad? Entonces Dios habita en una luz inaccesible, pero lo especifica por qué está inaccesible. Dice, a quien ninguno de los hombres, o sea, en esta carne, la luz de Dios es inaccesible. Pero en espíritu nosotros somos luz de Dios. Podemos accesar el trono de la gracia sin sufrir ningún daño en nuestro espíritu, porque fuimos hechos por esa luz, ¿me entiende? Y vamos a estar un día en la presencia de Dios con un cuerpo, pero el cuerpo va a tener que ser modificado a un cuerpo glorificado, ¿verdad? Y entonces sí vamos a poder estar en su presencia. Pero aquí dice que Jesús es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Y en 2 de Timoteo, creo que ahí está, en el capítulo 2, creo que ese es.
Les leí el 16, ¿verdad? Algo pasó con esto, pero en 2 Timoteo 1:10 se nos afirma esto que acabo de decir. Dice en el 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Entonces, no solamente tenemos nosotros la vida, la luz de Dios, sino que tenemos también la inmortalidad ahora. Ya, hermanos, ya está disponible en nuestro espíritu, ya esa luz está habitando y ya esa inmortalidad está disponible. Pero luego nos hace saber algo que yo quiero que ustedes escuchen. Esta luz inaccesible creo que es momento de explicar un poquito. O sea, esta luz inaccesible destruye todo lo que son tinieblas. Es imposible que un cuerpo de pecado esté delante de la presencia de esa luz inaccesible. Es imposible, por lo tanto, que una enfermedad quede sin, ¿cómo lo puedo poner? Que una enfermedad pueda permanecer delante de esta luz inaccesible. Si el pecado no puede estar presente porque lo destruye, entonces también todas las consecuencias del pecado son destruidas por causa de esta luz inaccesible. ¿Sí me entiende? La enfermedad no puede resistir esa luz inaccesible, porque es la misma luz de Dios. Y en la presencia de Dios no hay pecado, por lo tanto, no hay enfermedad, no hay pobreza, no hay situación que las tinieblas pueden decir, bueno, aquí hago mi presencia. No se puede, hermanos. Entonces, por medio del Evangelio, Dios nos comienza a presentar que en esta vida, no solamente nuestro espíritu ya fue, una tercera parte de nosotros es igualita a Dios, sino que ahora por medio del Evangelio tenemos acceso para hacer uso de esa inmortalidad y de esa luz inaccesible. Por medio del Evangelio, de la gracia de Dios. ¿Sí me entienden? Nosotros tenemos la capacidad en este cuerpo de poder utilizar la luz de Dios y la inmortalidad que habita solo en Él, pero que como Dios está en nosotros, podemos echar mano de ello y de presentar esa inmortalidad y esa luz inaccesible a las situaciones que nosotros podamos padecer aquí en esta tierra. Quiero que entiendan el concepto, porque nos va a ir contestando la razón de por qué es necesario confesar nuestras faltas delante de Dios. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos acceso a esa luz que es capaz de destruir cualquier cosa adversa, cualquier tinieblas, y el conocimiento y el uso de esas armas de luz son dadas a conocer por medio del Evangelio de la Gracia, exclusivamente. No el de la ley, no el Evangelio de la ley, no el pacto de la ley, por el Evangelio de la gracia de Dios,
que vino por medio de Jesucristo. Entonces, en ese evangelio vamos a encontrar todas las cosas necesarias para usar esas armas de luz que destruyen todo lo que es contrario a la voluntad, a la vida de Dios. ¿Vamos bien, verdad? Muy bien. Ok. Bien, entonces, Primera Tesalonicenses 5:5, Dios es luz, Jesús es luz, habita Él en una luz inaccesible y habita en la inmortalidad. O sea, es un concepto que digo yo, Señor, o sea, quisiera a veces ya tener todo el conocimiento que puede describir esa inmortalidad, ¿verdad? Pero ahí vamos caminando, todavía no lo tenemos. Pero esa inmortalidad, hermanos, ya está dada a cada uno de ustedes. Ya son inmortales. Obviamente que nos falta ese cuerpo nuevo, glorificado. Pero Dios no nos dejó sin acceso a esa vida de inmortalidad ahorita en este cuerpo. Y la manera de poder disfrutar de esa inmortalidad, si ustedes la quieren ver así limitada hasta que venga el cuerpo nuevo, pero esa inmortalidad y ese acceso a la luz nos da la capacidad de caminar en victoria todos los días de nuestra vida. Ya tenemos acceso a eso. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Dice 1 Tesalonicenses 5:5, porque todos vosotros sois hijos ¿de qué? De luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, Dios es luz, Jesús es luz, Él habita en luz inaccesible. Esa luz inaccesible nos dio la inmortalidad. Y ahora nosotros se nos ha dado como herencia ser hijos de luz. O sea que habitamos en esa luz inaccesible ya en este momento y tenemos acceso a esa inmortalidad ya en este momento. Estamos hablando del mismo tema. Simplemente lo estoy conectando para que ustedes entiendan los beneficios que tenemos en el Evangelio de la Gracia, en donde se nos dan a conocer todas estas cosas. Porque ustedes pueden buscarlo, hermanos, aún en los días de Jesús aquí en la tierra, en su ministerio, y van a encontrar que Jesús era luz, y que de repente Jesús, cuando lo perseguían y querían apedrearlo o querían despeñarlo, de repente se desaparecía delante de ellos. ¿Qué estaba haciendo Jesús o cómo le hacía? Tenía acceso a la luz de Dios. Y la luz de Dios, hermanos, cuando nosotros entendemos ese concepto, estamos hablando de una velocidad muy por encima de la que nosotros conocemos aquí, abajo de la velocidad de la luz. Por encima de la velocidad de la luz, no tenemos acceso con estos ojos, a menos de que Dios los abra. Pero la velocidad de la luz nos capacita para pasar entre las paredes, para comer sin tener que digerir absolutamente nada y disfrutar de lo que estamos comiendo. Tenemos acceso a transportarnos de un lugar a otro sin el espacio de tiempo. Tenemos acceso a ver en el ámbito espiritual, tanto como en el ámbito físico, a interactuar. Tenemos tantos beneficios que apenas estamos comenzando a entender todas estas cosas. Pero por lo pronto yo quiero que ustedes entiendan que Dios es luz, Jesús es luz, que esa luz es inaccesible en este cuerpo, pero que ya habita dentro de nosotros y que ya tenemos inmortalidad y que ahora tenemos acceso para usarlo a nuestro beneficio mientras estamos en este cuerpo por medio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Ok? Bien. Ahora,
Con todo esto, en Romanos 13:12, les voy a añadir otro pasito más. Uy, vamos a muy buen paso. 12:30. Siento como que he ido muy despacito, pero muy bien. Vamos a terminar a buena hora. Dice Romanos 13:12, ¿no? 13:12 dice, la noche está avanzada, como estamos viendo ahorita. Qué bárbaro todas las cosas que están sucediendo. Sí, Señor. Cuando nosotros estamos confiados en Dios, en Jesús, en su palabra, o más bien tenemos que llegar a estar totalmente confiados en Él. Necesitamos estar dispuestos a que las situaciones difíciles de la carne, no si vienen, cuando vengan, porque el enemigo se va se va a dar a la tarea de que todos nosotros experimentemos ciertas cosas en este cuerpo, porque es un cuerpo que aún no está glorificado, que aún no vive permanentemente en esa luz y en esa inmortalidad. Este que tenemos aquí, tenemos que estarle dando mantenimiento con esa luz para que pueda sostenerse todos los días y cumplir el llamado que Dios tiene para nosotros. O sea, es algo que, hermanos, todos experimentamos. Pero Dios no nos dejó sin la victoria. Dios nos dio las armas de luz para poder nosotros vencer en esos días malos. Y dice Efesios 6, y habiendo acabado todo, estar firmes. Es decir, que las situaciones de la vida, las enfermedades, lo que ustedes quieran, vinieron, pero no pudieron vencernos. Quedamos firmes en victoria entre todas esas situaciones. Y sí quiero que estén conscientes de que si ustedes caminan en esta palabra, va a haber con frecuencia intentos del enemigo de venir en su contra y traer y presentarles cosas contrarias a la voluntad de Dios. Pero en la palabra tenemos la victoria. No, lo que les dije no es para asustarlos, es para darles la confianza que en Dios nadie puede alterar su autoridad y pasar por encima de ustedes y decirles, ni modo, ok, se van al cielo, pero se van de aquí. No, si ustedes caminan con esas armas de luz en la justicia de Dios, no hay nada que les pueda quitar la vida. Pero yo quiero que ustedes estén dispuestos a entender que cuando venga esa situación adversa, tenemos nosotros la responsabilidad de presentarnos con la cabeza en alto, con la seguridad de quién somos y de quién es Dios en nosotros, y con la certeza de que la situación adversa no puede quitarnos la vida. Y quiero que ustedes estén enterados de eso, porque el enemigo va a intentarlo. ¿Ok? Y no quiero que sean como los demás hermanos a quienes debemos de amar, pero que, como dice Pablo, muchos de ellos, por no examinarse a sí mismos y llegar a la verdad, ya duermen. ¿Sí me entendieron? Ok. Es un mensaje de vida, no es un mensaje de tristeza el de hoy, ni de condenación. Ok, Romanos 13:12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Entonces Dios habla acerca de las armas de la luz. Hay
ciertas versiones que lo dicen como la armadura de luz, pero la definición en el diccionario, hermano, se concentra un poquito más a las armas ofensivas. No estoy diciendo que no se vistan del yelmo, del escudo, de la coraza, el calzado del evangelio. O sea, no estoy diciendo del cinturón de la verdad, pero hay ciertas armas que nosotros debemos de tener a la mano, porque son armas ofensivas, son armas de ataque o de contraataque, pero son armas que Dios nos da y nos hace disponibles para nosotros permanecer de pie en el día malo. ¿Me entienden? Son armas que tenemos que aprender a utilizar. Un ejemplo es el orar en el Espíritu. Otro ejemplo es la palabra de justicia. La palabra, la luz. La palabra es luz. Entonces, la palabra de justicia es una palabra que activa esa luz. El caminar en el amor es una arma ofensiva. La jabalina de la armadura de Dios, la número 7, que no está muy clara ahí en Efesios, pero que sí habla de eso, es la oración, que representa una jabalina, porque la jabalina alcanzaba a los enemigos a distancia. Bueno, orar en el Espíritu y la oración es lo que hace, ¿verdad? La intercesión o la oración del justo puede mucho. Necesitamos nosotros aprender y a entender que las armas de luz fueron diseñadas para quitar todo estorbo delante de nosotros. Y Dios las hizo disponibles. En 2 Corintios 10, estoy yendo despacito porque quiero que ustedes entiendan lo general, lo básico de esto primero. En 2 Corintios 10, 4 dice, o desde el 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas, ahí están, las armas de luz, de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces tenemos que entender que nuestro caminar diario no debe ser concentrado en cómo respondo a ciertas situaciones para vivir en esa victoria. Obviamente los tenemos que hacer, pero siempre tenemos que estar conscientes de qué armas de luz podemos utilizar para contrarrestar las tinieblas que están viniendo en nuestra contra. Y es necesario caminar en ellas, hermanos, porque no hay otra forma de caminar en victoria. Bien, entonces, habiendo entendido eso, viene la primera definición. Volvamos a 1 de Juan 1, 6. Dice, si decimos que si decimos que tenemos comunión con Él, comunión es la palabra koinonía, la participación, el compañerismo, la intimidad con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, entonces, esto se refiere a nuestro caminar diario. ¿Cómo caminamos? ¿En el espíritu o en la carne? Y cuando leemos, por ejemplo, el número 6, tendemos como que a imaginarnos y andamos en tinieblas, como que tendemos a imaginarnos que andamos en malos pasos, como que todavía andamos solamente en las cosas más malas, como en pecados que para el mundo son los grandotes, ¿verdad? Como que nos imaginamos que nada más esas situaciones son las que se están refiriendo aquí. Y no es así, hermanos, porque la definición, fíjense qué importante, incluye no andar, como dicen ahí, haciendo el oso, ajeno o propio, en pecados que todos nosotros conocemos.
Pero ignoramos, y este es el punto que quiero hacer en este versículo. Dice, en la King James dice, si caminamos in darkness, o sea, en tinieblas. Pero miren la definición que da en el diccionario a las tinieblas. Dice, se refiere a la ignorancia respecto a las cosas divinas que corresponden a tus diarias acciones. La ignorancia de las cosas divinas. Tener ignorancia de que la palabra de Dios es luz y la podemos utilizar como una arma ofensiva, es andar en tinieblas. Porque no la estamos utilizando en nuestros diaria vivir. O sea, no es nada más cometer cosas equivocadas, es no hacer uso de las armas divinas que Dios nos dio para vivir en victoria aquí en la tierra. ¿Ok? Entonces, se refiere a un modo de caminar. Bien, ¿estamos bien en eso? Ok, versículo 7. Pero si andamos en luz, nuevamente, una forma de caminar. Como Él está en luz, como Dios está en luz, como Jesús está en luz, como nosotros somos hijos de luz, utilizando estas armas de luz, dice, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo. Esto es lo que quiero lo que describe el título de este mensaje. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. O sea, hay un requisito aquí, que es caminar en la luz, como Él está en luz. Si nosotros cumplimos ese requisito de caminar en luz como Él está en luz, la sangre de Jesucristo su Hijo, tenemos comunión con los hermanos y con Dios, pero la sangre de Jesucristo su Hijo ahora puede limpiarnos de todo pecado. Es decir, podemos caminar en nuestro diario vivir y tropezar, decir alguna mentira, darle una regañada y que se pase de lo normal, andar en contienda, andar en los pecados normales en los que tropezamos. Podemos andar en nuestro diario vivir y tropezar, que era la palabra escándalos, ¿verdad? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo consecuencia del mal. No sé si me lo entendieron bien, pero es un concepto que quiero comenzar a desarrollar en ustedes, porque es la diferencia de entender que yo tengo que confesar mis pecados para poder merecer la salvación o para poder entrar otra vez y que Dios me perdone. Y Juan no está haciendo referencia a eso, hermanos. Juan nos está enseñando cómo caminar en la luz de Dios que ya está en nosotros, en nuestro espíritu, de manera que cuando la carne tropiece, yo pueda levantarme y decir, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, estoy limpio, y seguir caminando. ¿Me entienden? Puedo ir caminando en el día y cometer algo equivocado y levantarme y dice, gracias Señor, soy limpio, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y las consecuencias del pecado ese no pueden aplicar a nosotros, no pueden venir como una enfermedad,
no pueden venir a nuestras vidas como una consecuencia de una acción equivocada. Esto es grande, hermanos. Yo he experimentado 2 veces recientemente esta situación, en las que a pesar de tropezar y de cometer algo equivocado, las consecuencias de ese pecado, ¿quién las pagó? ¿En dónde? ¿Y dónde están ahorita? En el infierno. Jesús llevó el pecado y llevó las consecuencias de mi pecado, de todos mis pecados, de todos los pecados de la humanidad. Por lo tanto, si yo tropiezo y voy caminando en luz, en la luz de Dios, estoy caminando en la luz de Dios, las consecuencias de ese pecado no pueden aplicarse a mí. No pueden venir a mí en forma de cualquier tiniebla, de enfermedad, de pobreza, de lo que ustedes quieran. No pueden venir a mi vida. No pueden, hermanos, porque la luz es inaccesible y yo camino en luz. ¿Me entienden? La enfermedad no puede seguir su curso en un cuerpo que está mostrando síntomas porque abriste la puerta al enemigo, porque estás caminando en luz. La luz se encarga de destruir todo aquello, aquellas consecuencias de los pecados en la carne, porque Jesús ya pagó por ellos. Y Dios no puede cobrar 2 veces. Aquí está la abogada que nos diga. Si se puede juzgar a una persona 2 veces por el mismo caso. La pregunté la vez pasada, hermana, pero estaba ya con los niños. O sea, aquí en los Estados Unidos se puede llevar a juicio a una persona 2 veces por el mismo. No se puede, ¿verdad? Bueno, esas leyes físicas dependen de las leyes de arriba. Entonces, Dios no puede venir y cargar las consecuencias de un pecado en el que tú caminaste y volverlas a cargar sobre ti como un pago para que puedas limpiarte. ¿Tiene sentido? No puede cargar y castigar 2 veces a personas por el pecado que ya pagó su Hijo Jesucristo por ti. No puede venir y decir, Jesucristo pagó por estos pecados de toda la humanidad, tú cometiste este pecado, vas a pagar las consecuencias de ese pecado. No puede. De Dios no viene si caminas en luz. Ese es el requisito. Si tú no caminas en luz, Dios no puede entrar en acción, y cuando abres una puerta, van a venir las consecuencias en la carne. Pero no va a haber ese continuo lavamiento de la sangre de Jesucristo. Porque es lo que dice. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, cuando caminamos en luz, nos limpia, continuo, constante, está trabajando, no para salvación, sino diciendo, yo ya pagué por eso. Tú no tienes que pagar mientras camines en la luz. ¿Me entienden? Y es un concepto en el que nosotros tenemos que ahondar y aprender a caminar más y más, porque es algo que se nos proporcionó por medio de Jesucristo para que nosotros pudiésemos completar el llamado y los días en esta tierra. O sea, Dios sabe que tenemos un cuerpo de pecado y un cuerpo caído, y que ese cuerpo tiene nada más 120 años como máximo sobre la tierra. Dios sabe eso, y sabe que hay un enemigo que se encarga de traer todas las posibilidades y todas las situaciones para que tú no cumplas ese llamado, ni dure los días que están. De hecho, Proverbios dice que los impíos, los pecadores, no durarán ni la mitad de sus días aquí en la tierra.
Entonces Dios, junto con la vida eterna, nos proporcionó también y nos dio las armas para poder nosotros completar el llamado que Dios hizo a la vida de cada uno de ustedes. Ahora es nuestra responsabilidad caminar en esa luz. Estoy hablando de la palabra de Dios, de la palabra del Evangelio de la gracia. Y ante toda situación, nosotros levantarnos y decir, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, y hablarle a las situaciones, hermanos, directamente. No tengan temor de hablarle a un cáncer, de hablarle a una presión alta, de hablarle a diabetes, de hablarle a lo que quieran y decirle a la diabetes, te maldigo en el nombre de Jesús. No puedes operar en mí. La palabra dice que no moriré, sino que viviré y veré las obras de Jehová. No tengan temor. Y ya les he dicho yo que de ahí es donde viene el toco madera, no vaya a ser que dije eso y el diablo me escuche. No, quieren que el diablo los escuche. Por eso lo estamos diciendo. Y decirle a ese cáncer que quiere invadir tu cuerpo, decirle, en mi cuerpo no. Te seco en el nombre de Jesús, ahora mismo. Y le hablo a esas células, a que se restablezcan, a que se reproduzcan normalmente. Trabaja como Dios te diseñó. En mí no tienes autoridad, porque Jesucristo pagó el precio de todo. Y citamos nuestros versículos. Pero debe de convertirse en nosotros en un estilo de vida, de aquí hasta que venga Jesús. Y así como hemos aprendido a vivir en un estilo de vida del mundo, podemos aprender a vivir en un estilo de vida de la luz de Dios, utilizando su palabra para vivir. No necesitamos gritarla a todo el mundo, pero necesitamos vivirla, hermanos. Y ante las circunstancias de la vida y de los ataques del enemigo, nosotros podamos citar la Escritura y decirle confiadamente, sin temor a la muerte, te maldigo en el nombre de Jesús. La vida fue puesta en mí. Soy inmortal. La vida Zoe de Dios está llegando a cada parte de mi cuerpo, desde la coronilla de mi cabeza hasta la planta de mis pies. Todo está siendo restituido, todo está siendo restablecido. Le hablo vida a mi cuerpo en el nombre de Jesús, en acuerdo con lo que Jesús hizo en la cruz, con la victoria que ya está en mí y con la vida que ya está operando en mí. Estoy utilizando armas de luz en la ofensiva. No nada más me estoy defendiendo. ¿Me entienden? Entonces es importante que se vuelvan ustedes bold, atrevidos, confiados, valientes y enfrenten a las situaciones, a la muerte, a la situación con la palabra de Dios, hablándole en la cara lo que es y lo que no va a ser en ti, porque eres hijo de luz. Estamos abriendo una lata de bendiciones, hermanos. Estamos entendiendo cosas que salieron a la luz hace mucho tiempo, pero que al cuerpo de Cristo apenas y se nos está informando acerca de estas cosas. Estamos entendiendo el proceso este. Bien, pero si andamos en luz, como Él está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, dice, nos limpia constantemente, continuamente, está haciendo su efecto. Camino en esa luz de Dios y la sangre de Jesucristo, tropiezo, me levanto y digo, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y sigo caminando. No veo las situaciones de la carne como obstáculos. De eso se encarga el caminar yo en la luz. Una persona que esté caminando así, ¿ustedes creen que va a decir, me están dando permiso para pecar? La persona que piensa así, yo me cuestionaría muy seriamente si jamás ha entendido la gracia de Dios. No creo que la haya entendido. Es más, me preguntaría si es salva aún. Una persona que está en Cristo,
que voluntariamente, aunque todos los pecados son voluntarios, pero que voluntariamente diga, yo voy a ir a pecar, al cabo soy salvo, se me hace que no he entendido absolutamente nada. Pero entender esto es ¿cómo lo puedo describir? Es entender cuánto te ama Dios y el saber que a pesar de que en tu carne y en tu alma sigues cometiendo cosas equivocadas, el caminar en la luz te permite disfrutar de los beneficios de la sangre continuamente en esta tierra, y la sangre de Jesús te limpia de toda consecuencia. Cuando tú le das acceso a Dios a tu vida, la sangre continuamente te está limpiando y está evitando que las consecuencias vengan a ti. Cuando las consecuencias vienen a ti y no quieren desaparecer, entonces pregúntate seriamente si estás caminando en el Evangelio de la gracia de Dios, bajo la luz de Dios, o estás respondiendo con tus propias acciones para tratar de merecer algo. No es difícil esto, una vez que se entiende. Pero obviamente si no caminamos en luz, pues estamos abriendo la puerta al enemigo. Y donde no se le da entrada a Dios por el Evangelio de la luz, pues la oscuridad puede hacer cosas en tu carne y hacer que te vayas más pronto al cielo. Y yo les digo una cosa, hermanos. La muerte, la enfermedad y todo lo que son tinieblas no van a decidir en mi vida el tiempo de partida de esta tierra, aun y cuando pueda estar padeciendo cosas que el enemigo me quiera mostrar. No tiene la autoridad para trabajar en mí, no tiene la autoridad para quitarme de en medio. Yo decido, a final de cuentas, ponerme de acuerdo con Dios cuando sea el tiempo correcto, cuando sea el momento de haber terminado mi carrera y de haber hecho la voluntad de Dios. Entonces, aún en ese momento de partida y salida de mi cuerpo, la gloria se la va a llevar Dios, como se la llevó en Jesús. Aún estando en esa cruz, Él marcó el tiempo de decir, y exhaló su espíritu. No se lo quitó el maltrato de los hombres, la carne. Hijo. Ok, último versículo. Si caminamos en el 7, entonces, si caminamos en esa continua purificación, en esa continua limpieza, es como decir entonces, no importa tanto cómo camine, sino dónde camine. Yo puedo salir en una tormenta y puedo salir agachado, a gatas, boca arriba, corriendo de lado, como ustedes quieran, pero de todas las formas me voy a mojar. De la única forma de no mojarme es yo llevando una tapadera, evitando que la lluvia me moje. O me tiro en una alberca y puedo nadar hacia atrás, o de perrito o de gatito, como ustedes quieran, y a final de cuentas voy a salir mojado. Entonces, cuando nosotros caminamos en la luz, eso es, no es cómo camine tanto o lo que importa, sino dónde camino. En Cristo, en la luz, la limpieza siempre va a estar ahí. La única manera de no disfrutar de eso es tirándome arriba de una tabla en la alberca o poniendo un paraguas en una tormenta. Eso sería caminar en la carne, ¿verdad? Bien, 1:9, con ese terminamos. Si confesamos, y esta es una de las definiciones que quería ponerlos, que quería que ustedes entendieran, ya nomás le quedan dos. Si confesamos es si reconocemos, si admitimos nuestros pecados. No es tanto de Señor, cometí este pecado, perdóname. No, es nada más decir. El otro día estaban dando un ejemplo de Joseph Prince, que se enojaba cuando
algo en la carretera sucedía mal, ¿verdad? Y la esposa le decía, y él se enojaba, se molestaba porque la esposa le decía, ¿verdad? Hasta que llegó el momento en el que dijo, sí, ¿verdad? O sea, nada más lo reconozco y ya, lo admito. Y comenzó a disfrutar en un nivel más alto. Entonces así es como nosotros, a lo que se refiere esta palabra. Cuando yo confieso, es más que todo, estoy admitiendo que tropecé, que la volví a regar, reconozco que en la carne todavía tengo situaciones que no han sido totalmente dominadas en la luz, lo reconozco y sigo adelante. A eso se refiere la palabra confesar. Si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la palabra clave, se las voy a leer así como está en la definición, la palabra clave es la palabra perdonar. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. En el diccionario Strong, en el Thayer y en todos esos diccionarios que explican el griego, que yo no soy sabio del griego, pero sí lo puedo leer. La palabra es apiemi, y esa palabra, hermanos, significa todo menos perdonar. O sea, la palabra significa enviarlos lejos. Es más, se los voy a poner en contexto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para enviarlos lejos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para hacerlos a un lado. ¿Lo están viendo? La sangre, cuando camino en luz. Si confesamos o admitimos nuestros pecados, Él es fiel y justo para dejarlos. Él es fiel y justo para abandonarlos. Y esta me gustó mucho. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para omitir nuestras faltas y limpiarnos de toda maldad. ¿Lo ven? Entonces no es tanto que yo cada vez que la riegue, porque la voy a regar, me levante y diga, Señor, me arrepiento de hacer esto. No, Dios ya sabe. ¿Cuántas veces han hecho lo mismo? Una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces, la diferencia está en que cuando entendemos este concepto y caminamos en luz, la sangre de Jesucristo nos limpia, nos purifica continuamente de esas situaciones, y Dios es fiel y justo para hacer un lado, para omitir las consecuencias de ese pecado, porque Jesús ya los llevó en la cruz. ¿Lo ven? No te lo puede cargar dos veces. Pero si tú no caminas en esa luz, entonces Dios sigue siendo fiel y justo, pero no puede quitar de en medio las consecuencias de un pecado que no le estás entregando a Él para quitarlos de en medio por lo que Jesús ya hizo, y tú te estás apropiando de las consecuencias. Por eso vemos en la carne a hermanos morir de cáncer y morir de tantas situaciones adversas, de choques, de esto y del otro, porque no hemos entendido la importancia de caminar en la luz constantemente. Tú caminas en la luz y el enemigo puede tratar, pero no va a tener éxito en alcanzar la destrucción que quiere traer sobre tu vida. ¿Lo ven, hermanos? Entonces, Primera de Juan es muy importante, pero es muy importante entenderlo en contexto y bajo las cosas que Dios ya hizo en Cristo Jesús para ti. Muy importante. La diferencia es vivir tus días completos o que tus días sean acortados. Tienes un amigo que te ama con todo su corazón y que ya nos dio la forma de caminar en esa victoria, pero tienes un enemigo que te odia con
odio jarocho y que está dispuesto a matarte en el primer momento que le des la oportunidad. ¿Entendimos? Les pido que lo revisen en el YouTube calmadamente, otra vez todos los ejemplos, y me voy con estas definiciones. Andamos en luz inaccesible, y eso significa que es inaccesible para las tinieblas. Ningunas tinieblas tienen acceso a la luz de Dios, y nosotros somos hijos de luz. La enfermedad no tiene acceso a la luz que está en nosotros. Si ustedes se pudieran ver en el Espíritu, la luz de Dios que está trabajando en ustedes, y estoy hablando de la luz que les describí, que es capaz de destruir absolutamente todo si la usan incorrectamente. Bueno, la enfermedad está queriendo hacer uso incorrecto de ti. Entonces deja que la enfermedad entre y tú estás aplicando la luz para que veas cómo va a ser destruida en un instante. Y estamos viendo testimonios de esos, hermanos. Aquí ya hubo 3 testimonios, 4 testimonios de eso, y 2 en la cárcel. Una de ellas, Dios la operó en una noche y vio cómo los ángeles abrían. Dice que desde aquí hasta su corazón tenía días en los que el doctor ya les había dicho que iba a morir del corazón. Y le dio un corazón nuevo, hermanos. Ella vio la operación en el espíritu de los ángeles operando a ella. Y es una migrante de Guatemala. Dios no hace distinción de personas. Yo espero que ustedes digan, yo creo. Porque Dios no hace acepción de personas. Andamos en luz inaccesible, yo habito en ella, no para que Dios te perdone, porque ya lo hizo en la cruz, sino porque la sangre limpia constantemente y las consecuencias de nuestros pecados en la carne no pueden llegar y destruirnos antes. Voy a estudiar esa palabra antes, no me convenció. Y destruirnos antes de terminar nuestra carrera, ni después tampoco. Se los voy a volver a decir, ustedes lo pueden apuntar ahí en el YouTube. Andamos en luz inaccesible para la enfermedad y yo habito en ella, no para que Dios me perdone lo que ya me perdonó en la cruz, sino porque la sangre nos limpia constantemente y las consecuencias de nuestro pecado en la carne no puede llegar y destruirnos antes o después de terminar nuestra carrera. No puede. Estudien esta confesión, hermanos. Vino directamente del cielo. Y es algo que nosotros tenemos que entender, que Dios quiere mostrarnos o quiere que entendamos muy por encima de lo que nosotros creemos que Dios quiere. De hecho, es el deseo de Dios para que vivamos el resto de nuestras vidas aquí. Caminar en la luz. Y vamos a ir desarrollando un poquito más de ese tema en las semanas que entran. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar de pie.